Listo, puedes Listo, ahora comenzar. sí, vamos a comenzar en primer lugar hablando del cáncer colorectal y después del cáncer del ano, ¿sale? La que sigue, por favor. La que sigue. Bien. Bueno, para comenzar, pues vamos a decir que como definición, pues el cáncer colorectal también se le puede llamar adenocarcinoma colorectal y bueno, pues es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del intestino grueso que va a incluir a estos tumores que se encuentran en el ciego, en el colon ascendente, colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto. Algo importante aclarar es que, bueno, esta definición del cáncer colorectal, o más bien el cáncer colorectal, solamente incluye estas áreas y no va a incluir los tumores que se hayan dado en tejidos como el ano o el intestino delgado. Como lo mencionó la doctora, también es importante hacer una diferenciación entre lo que serían las lesiones precancerosas, como son los adenomas, que bueno, estos son tumores benignos epiteliales, que van a tener diferentes grados de displasia o diferentes características histológicas, como pueden ser tubulares, tubulobellosas y bueno, asociadas con un aumento del potencial de malignidad. ¿Sale? La que sigue, por favor. Bien, hablando de la epidemiología, bueno, pues esta enfermedad es importante conocerla porque a nivel mundial se le considera el cáncer más diagnosticado y de igual manera a nivel mundial, pues es la cuarta causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. En 2018 se estimaron aproximadamente 1.8 millones de nuevos casos de cáncer colorectal y 861,000 muertes. Y algunos estudios mencionan como predicciones que para 2035 habrán incluso 2.5 millones de nuevos casos anuales. La incidencia va a ser siempre más alta en hombres y pues mayormente que sean, pues estos que sean mayores a 50 años. Y bueno, de estas personas que sean diagnosticadas con cáncer colorectal, pues del 20 al 25% ya van a estar en un estadio metastásico. Y cerca del 50% de todos los pacientes con cáncer colorectal, pues va a desarrollar incluso metástasis en algún punto de la enfermedad. Otros estudios mencionan que, por ejemplo, en Estados Unidos es el cuarto lugar en neoplasias diagnosticadas y, bueno, se mencionaba algo muy interesante, que incluso 4.5% de toda la población de Estados Unidos en algún momento de su vida la van a diagnosticar con esta enfermedad. Acerca de México, podemos decir que, bueno, en 2020 se estableció que aproximadamente habían 14,901 nuevos casos, incluso llegando hasta más de 7,000 muertes por esta enfermedad. Y bueno, en México se le considera el cuarto cáncer más frecuente. Es importante también mencionar que en el colon se presentan el 70% de las neoplasias colorectales. Es decir, es más común que sea en colon que sea en recto. Y la mortalidad pues va del 13.7 al 14.3 de todas las muertes por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, y mayormente van a tener el cáncer localizado de manera distal con un 51% y proximalmente en un 42%. La que sigue, por favor. Bueno, como factores de riesgo, pues son principalmente... ¿A qué te refieres cuando dices que distal y proximal? Ah, sí, que bueno, proximal, que va a ser en colon proximal, y distal, pues en colon distal. ¿Pero cuál es el proximal? El proximal, pues sería bueno, desde el ciego, el colon ascendente, y hasta los primeros 2/3 del Entonces, ¿cuál es más colon frecuente? transverso. ¿El de colon de ciego o el cáncer de colon de sigmoides? ¿Cuál es más frecuente? De acuerdo a lo que estás diciendo. ¿Cuál es la diapositiva previa? Sí, sería más común el de ciego, porque es más, perdón, sería más común el sigmoides. Okay. O sea, entonces, porque es distal. El colon izquierdo, que es colon descendente y sigmoides, es lo más frecuente. Lo menos frecuente que nosotros vamos a encontrar es el de ciego. Entonces, principalmente la sintomatología se va a ir a dar más en colon de lo que sucede del colon descendente. Ahorita, conforme vayamos avanzando, ahí les voy explicando. Pero quédense con eso, que es más frecuente
en colon izquierdo, menos frecuente en colon derecho, que es ciego y colon ascendente. Síguele, doctor. Sí, gracias, doctora. La que sigue, por favor. Bien, aquí otra cosa que importante es mencionar que, bueno, va a ser siempre importante identificar factores de riesgo en los pacientes, como decía la doctora, y bueno, la incidencia, como les mencionaba, la edad es algo que va a ser fundamental, porque, bueno, se va a presentar mayormente en hombres que sean mayores a 50 años. Y en hombres la mortalidad va a ser un 25% mayor que en comparación con las mujeres. Además, también la raza es un factor de riesgo cuando las personas son afroamericanas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los afroamericanos llegan a presentar incluso un 20% más elevada la mortalidad que en una persona que, por ejemplo, un caucásico. ¿Y esto por qué? Bueno, pues leí que estaba relacionado también con incluso la dificultad de que ellos puedan accesar a un sistema de salud, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de presentar una enfermedad inflamatoria intestinal y, pues bueno, presentar, por ejemplo, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, estos pacientes tienen un riesgo aumentado de cáncer colorectal, y esta va a ser mayor mientras más sea la extensión, la intensidad y la duración de estas enfermedades. También se ha mencionado que otro factor de riesgo es que las personas tengan fibrosis quística, y también las personas que presentan diabetes mellitus tienen un riesgo 38% mayor que las personas que no tienen esta enfermedad. También la obesidad y el sobrepeso van a aumentar la morbimortalidad de estas personas que presenten cáncer colorectal. También el consumo de carnes rojas aumenta el riesgo del cáncer colorectal por algunos metabolitos que ahorita vamos a mencionar. El alcohol en exceso y el tabaco. También otras terapias, como puede ser la terapia de deprivación androgénica, me parece que se llama, que son terapias para el cáncer de próstata, también puede condicionar que aumente el riesgo, ¿no?, de cáncer colorectal. Y también infecciones, por ejemplo, por Fusobacterium nucleatum y Bacteroides fragilis. La que sigue, por favor. Bien, también, bueno, encontré que también se pueden considerar algunos factores protectores, y aunque algunos estudios encuentran resultados no concluyentes sobre el papel sobre el factor protector que tienen algunos de ellos, pues bueno, se menciona que obviamente la actividad física es un factor protector, también el consumo de aspirina y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, el consumo de leche, el consumo de café, también el consumo de ácidos grasos y omega 3, pues presentes, por ejemplo, en el pescado, el consumo de frutas y verduras, el consumo de vitamina B6, de magnesio y de vitamina D. La que sigue, por favor. Bien, y aquí justamente tenemos que hablar de la clasificación, porque gracias a esta clasificación podríamos determinar qué pacientes tienen más riesgo o menos riesgo de sufrir un cáncer colorectal. Y en este caso, pues bueno, vamos a estadificarlos en riesgo bajo, intermedio y alto. En riesgo bajo, pues bueno, podemos ver que vamos a considerar la edad, la historia personal, la historia familiar y, bueno, las recomendaciones y cómo se puede hacer el cribado en esas personas. En el caso de riesgo bajo, vamos a considerar a las personas que tengan que tengan más de 50 años, pero que no tengan historia personal de cáncer en la familia, de historia familiar de cáncer, ni tampoco que tengan antecedentes de pólipos o algo que los predisponga a tener cáncer colorectal. Y bueno, en estas personas se recomienda que se haga el screening con la prueba de sangre oculta en heces, que pues, algunas bibliografías mencionan como prueba del guayaco, y que esta se le debe hacer de manera anual y también hacerles una colonoscopía, ¿sale? También podemos considerar los de riesgo intermedio, en donde va a ser a cualquier edad, pero que estas personas tengan una historia personal de que hayan tenido pólipos adenomatosos o amartomatosos, y una enfermedad inflamatoria intestinal de más de 10 años de evolución que estén asociados a pólipos o a cáncer. Estas personas pueden no presentar historia familiar de cáncer y pues a esto sí se le tiene que dar un seguimiento por una unidad especializada en donde se le hagan colonoscopías y sigmoidoscopías, e incluso un enema opaco para determinar si tienen alguna neoplasia, ¿no? Y los de riesgo alto vamos a considerar aquí a las personas que sean de cualquier edad, que puedan no tener historia personal de pólipos o algo por el estilo, una enfermedad inflamatoria intestinal,
pero que sí tengan historia familiar de cáncer. Por ejemplo, que tengan un familiar en primer grado con cáncer colorectal, que, bueno, que se haya dicho que sea hereditario o no, o que sea un cáncer extracolónico que esté relacionado con cáncer colorectal, ¿sale? Y en estas personas, pues se les tiene que dar también un seguimiento específico en función de los criterios de Amsterdam, que ahorita los vamos a ver, en función de los criterios de Bethesda, y si tienen familiares de primer grado con cáncer colorectal, y a estos pacientes se les debe de hacer una colonoscopia cada 5 años a partir de los 40, ¿sale? La que sigue, por favor. Espérame tantito. Se dice que si el papá o la mamá tuvo cáncer de colon, 10 años menos de la edad de inicio del padecimiento de la mamá o del papá, el hijo o la hija va a tener el cáncer de colon. Entonces, hay veces en que los papás tienen el cáncer de colon a los 40, 45 años, entonces nosotros no nos vamos a esperar a que el hijo o hija tenga los 40 años para iniciar el escrutinio. O sea, tenemos la obligación de hacerle una colonoscopia en el momento, o por lo menos una sangre oculta en heces o un colon por enema, para ver si tiene alguna alteración. Porque sabemos por epidemiología que 10 años antes puede tener. Entonces, si los papás tuvieron el diagnóstico de cáncer de colon a los 45 años, sus hijos a los 35 ya van a tener el cáncer de colon. Si entonces nosotros, si los muchachos, los hijos tienen sobre 20, 25, hay que hacer los estudios y la colonoscopia para ver si tiene pólipos. Si tiene pólipos, ya hasta que veamos la fisiopatología, tiene pólipos, se le quitan los pólipos y hay que estarle haciendo su colonoscopia cada 5 años, sus marcadores tumorales anuales y su sangre oculta en heces de forma anual. Ese sería el escrutinio. Sí, Sí, bueno, otra manera en la que podemos clasificar, pues como tal, cuando el paciente presenta un cáncer, pues es esta clasificación de la AJCC, en donde, bueno, aquí vamos a clasificarlo en diferentes etapas, donde, pues bueno, gracias a esta clasificación vamos a poder relacionar de forma directa el tipo de cáncer con el riesgo de recurrencia que presente, el periodo libre de la enfermedad y la sobrevida a 5 años. Lo voy a explicar con la diapositiva que sigue. ¿Me pasas a la que sigue, Bel, por favor? Y bueno, esta tabla se me hizo muy fácil de entender, donde, bueno, esta la vamos, como les digo, a utilizar para la estadificación clínica y anatomopatológica. Aquí solamente lo que quiero que vean es que de acuerdo a los estadios en los que esté, por ejemplo, si está in situ, si es un estadio 1 o 4, va a ir cambiando la tasa de supervivencia. Entonces veamos cómo, por ejemplo, si es un carcinoma in situ, pues la supervivencia va a ser mayor, ¿sale? Va a ser incluso de 1, pero pues va reduciendo hasta 0 conforme va acercándose al estadio 4. Y estos estadios nos hablan pues de la invasión de este cáncer, ¿no? Y para esto se me hizo muy interesante la siguiente clasificación. ¿Le puedes cambiar, Iber, por favor? Esta clasificación, que es la clasificación modificada de Duke del cáncer de colon, ¿sale? En donde esta pues nos da parámetros de la estadificación y bueno, de la extensión del tumor, ¿sale? En donde podemos ver cómo el cáncer pues va a ir afectando desde el epitelio del intestino hasta incluso la capa serosa o estructuras adyacentes, ¿sale? Entonces vean por favor cómo en el estadio T1 va a ser un tumor que no va a estar más profundo que la submucosa, Luego el estadio 2 pues ya va a ser un poco más profundo, pero no va a poder todavía atravesar la pared intestinal. En el estadio T3 pues ya atraviesa la pared intestinal, llegando incluso hasta la grasa o incluso, bueno, ya casi llegando a los ganglios linfáticos, ¿sale? En el T4 pues ya va a ser un estadio donde va a atravesar la pared y va a afectar incluso a la serosa o a las estructuras adyacentes, donde pues ya hay un riesgo mayor de metástasis. Y en la fase N1 pues es donde ya vamos a presentar una metástasis en 1 o 3 ganglios linfáticos regionales y que ya nos habla de un pronóstico
más malo, ¿sale? Y en el caso M1, pues ya es un estadio donde ya es una metástasis a distancia, que bueno, se menciona que los principales órganos a los que va a hacer metástasis el cáncer de colorectal, pues va a ser el pulmón, el hígado y el hueso, ¿sale? Además, se incluyen otros estadios como pueden ser el B3 y el C3, que bueno, no se muestran en la tabla, pero pues ya hablan de perforación o invasión hacia órganos o estructuras contiguas, ¿sale? La que sigue, por favor. Entonces, de acuerdo a la metástasis, es el seguimiento postquirúrgico que se le tiene que dar. Entonces, tenemos que buscar que no haya metástasis a hígado principalmente, a pulmón y a hueso. O sea, es dentro de lo que, ahorita que veamos el seguimiento, es lo que tenemos que ir viendo nosotros. ¿Sí? Sí, también tenemos una clasificación histopatológica que, bueno, fue hecha por la OMS y el Colegio Americano de Patólogos recomienda, ¿sale? En este caso, bueno, incluye muchos tipos de cáncer de cáncer colorectal, en donde, pues, principalmente, como les digo, pues está el adenocarcinoma y otros tipos de adenocarcinomas, ¿sale? Pero en este caso les quería mencionar que gracias a esta clasificación histológica podemos asociarlo más o menos a la etiología, ¿sale? Y aquí, ¿a qué me refiero? Bueno, que por ejemplo, si tenemos un carcinoma medular, un adenocarcinoma mucinoso o un carcinoma con células en anillo de sello, vamos a estar pensando que el problema es más genético y está relacionado con una inestabilidad de microsatélites, que ahorita les voy a mencionar a qué me refiero, ¿sale? También, por ejemplo, si el paciente presenta un adenocarcinoma cerrado o cerrato, me parece que también lo mencionan, estaríamos hablando de mutaciones en el gen BARF, ¿sale? Y, por ejemplo, los carcinomas neuroendocrinos generalmente se menciona que son de un comportamiento más agresivo. Para eso nos sirve ver la clasificación histopatológica, ¿sale? Para identificar más o menos la causa principalmente genética y qué tipo de comportamiento va a tener este tipo de tumor, ¿sale? Y además, bueno, pues la mayoría de los sistemas van a estratificar a estos tumores en 3 grados, ¿sale? En grado 1, que es el grado bien diferenciado, el grado 2, que está moderadamente diferenciado, y el grado 3, que es escasamente diferenciado, ¿sale? La que sigue, por favor. Y bien, esto es lo que les mencionaba. Hablando de la etiología del cáncer colorectal, pues bueno, vamos a mencionar que hay 3 vías de desarrollo, ¿sale? 2 de estas vías van a estar relacionadas con un carácter hereditario, es decir, más genético, y una de estas vías va a ser, pues, esporádico, ¿sale? En las vías que son de carácter hereditario, pues tenemos que se presenta en un 25 o un 30% la poliposis adenomatosa familiar, y también tenemos al cáncer hereditario no polipósico. Estas pues obviamente van a estar relacionadas, como se los digo, con mutaciones específicas, que por ejemplo, si hablamos de una poliposis adenomatosa familiar, hablamos de que hay una mutación en el APC, en el gen KRAS o en el P53, ¿sale? Que estos son los que se les menciona como que van a generar una inestabilidad cromosomal, ¿sale? Y tenemos también, en el caso del cáncer hereditario no polipósico, hay mutaciones de un grupo de genes reparadores, ¿sale? Y como son genes reparadores, que aquí los vemos son bastantes, estos son los a los que se les conoce como inestabilidad de microsatélites, ¿sale? Y estos se van a presentar aproximadamente en un 15%. También tenemos a otros que, pues bueno, específicos con la mutación del gen BARF, que son los que les digo que generan una neoplasia serrata, incluso en un 20% de los casos, ¿sale? Y por la parte del cáncer esporádico, que bueno, va a ser el más común, que se presenta en un 70 a un 80%, este obviamente no está relacionado a una herencia familiar. Y bueno, todo esto que les menciono está explicado gracias al modelo de Vogelstein, que por ejemplo dice que cuando hay una alteración en el APC, este va a generar una alteración en la regulación de la beta-catenina, va a causar alteraciones en la organización del citoesqueleto, va a alterar también la apoptosis y el ciclo celular y la adhesión celular, ¿sale? Entonces vean cómo de izquierda a derecha comenzamos con el APC, que tiene que, bueno, si está normal, va a tener una mucosa normal, pero en el caso de que, bueno, vaya presentando diferentes mutaciones, pues va a tener diferentes fenotipos, ¿sale? Por ejemplo, si hay, bueno, cambios en el KRAS, o que es un oncogen activador, pues puede tener un pólipo adenomatoso relacionado también con el gen BARF, ¿sale? Si hay, bueno, y de acuerdo a las mutaciones que vaya acumulando, va a ir desde, como les digo, de una mucosa normal, llegando hasta incluso un carcinoma invasor, ¿sale?
La que sigue, por favor. Bien, y ahora continuando con la fisiopatología, aquí quería que recordáramos que, bueno, en nuestro intestino grueso vamos a tener pues a nuestras criptas, ¿sale? Que cumplen la función del sistema digestivo. Pero en este caso, bueno, en las criptas es importante que recordemos que tenemos a unas células madre en el fondo de la cripta, las cuales van a llevar un proceso ordenado para ir pues regenerándose y regenerando las células de todo nuestro epitelio intestinal, ¿sale? Entonces, ¿cómo es este proceso? Bueno, desde esta célula madre progenitora va a haber primero una proliferación, luego una diferenciación y luego una migración que va ascendente desde el fondo de la cripta hasta arriba, ¿sale? Diferenciándose en diferentes tipos de células, como puede ser la célula absortiva superficial, la célula calciforme, la célula endocrina entérica, y bueno, obviamente este proceso es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque, bueno, como les mencionaba, esto está muy relacionado con cambios en el DNA, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si las personas tienen un consumo alto de carnes, por ejemplo, que generan algunos metabolitos como los fecapentanos o los 3-cetoesteroides o las aminas heterocíclicas, pues esto va a generar un daño en el DNA, ¿sale? También si los pacientes, por ejemplo, consumen tabaco en exceso o alcohol en exceso, sus metabolitos también van a poder dañar a las células del epitelio intestinal, generando también daño en el DNA, ¿sale? Y por ejemplo, las personas que consumen demasiada grasa, como por ejemplo el tocino o cosas por el estilo, van a generar, bueno, se ha encontrado que estas personas con una dieta elevada en grasas van a tener en su bilis un factor que se conoce como factor de transcripción AP1, ¿sale? Que este factor se relaciona también con DNA de estas células. Y otras cosas que pues aquí les quería mencionar acerca de los factores protectores, se dice que, por ejemplo, una dieta alta en fibra produce que se diluyan estos metabolitos como los fecapentanos y todo esto para disminuir el riesgo del daño en el DNA, ¿sale? Pero bueno, en este caso en el que tengamos solamente los factores dañinos, como puede ser las carnes rojas, los metabolitos de lo que les menciono, genera un daño en el DNA, ¿sale? Entonces, este daño en el DNA va a ser un aumento en la proliferación o en que la célula se diferencie con errores, y esto, conforme pase el tiempo, acumule alteraciones genéticas entre los protoncogenes y los genes supresores de tumor, generando que la célula crezca aceleradamente y, bueno, esto llegando a generar lesiones premalignas, como les mencionaba la doctora, que pueden ser, por ejemplo, los pólipos, y estos, conforme pase el tiempo, van a incrementar su volumen y van a incrementar las mutaciones, ¿sale? A partir de esto, que haya una lesión premaligna, se pueden transformar las células de la mucosa normal en un cáncer invasor. Cuando el cáncer invasor ya está presente, puede invadir incluso capas exteriores del intestino y así pues llegar incluso a vasos sanguíneos o a ganglios, generando ya una metástasis, ¿sale? La que sigue, por favor. Bien, ahora yo les voy a decir todo lo correspondiente al cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico va a estar bastante fácil de entender porque, pues bueno, se va a caracterizar por un cuadro de dolor abdominal. Este puede estar en distintas intensidades, cambios de hábitos intestinales. La pérdida de peso va a ser un factor muy, muy, muy importante. Adelgazamiento de las heces, por ejemplo, esto en cáncer de recto, el cual esté obstruyendo de alguna u otra forma pues, el recto y genere como un estrechamiento de la luz, por lo cual haga que las heces salgan con menor diámetro. La obstrucción intestinal, de igual manera, debido a las características de los tumores, dependiendo del tamaño, la localización y demás, pues puede causar una obstrucción intestinal. El estreñimiento también va a ser un factor importante que se relaciona también con la obstrucción intestinal. La rectorragia, la hematoquesia y la melena van a estar presentes. De igual forma, por ejemplo, en el cáncer de recto principalmente, los tumores son altamente sangrantes. Entonces, pues es un dato clínico importante para pensar en un cáncer en esta localización. Entonces, por lo cual debemos de hacer la investigación correspondiente, ¿no? De igual forma, podemos encontrar datos de anemia, especialmente microcítica hipocrómica, sin una etiología aparente. Entonces, si tenemos algo de este estilo, pues comenzamos a pensar propiamente pues, en un cáncer colorectal, ¿no? Bien. Ahora, el cáncer colorectal no solamente da síntomas a nivel intestinal. Por ejemplo, si estamos hablando de un cáncer de recto,
pues este puede también condicionar ciertos síntomas en la próstata, por ejemplo, provocar síntomas de retención urinaria o aplastamiento, por así decirlo, de la uretra, ¿no? Es decir, pues podemos encontrar, pues hay una obstrucción de la luz de la uretra, ¿no? De igual forma, podemos encontrar ictericia y hepatomegalia en dado caso que ya exista metástasis, como bien mencionó ya mi compañero Leonardo. El hígado es uno de los principales órganos en donde este cáncer pues, puede hacer metástasis, ¿no? Bien, y como signos de alarma, que son como los más importantes que debemos empezar a ver o nosotros descartar como médicos, sería el cambio de hábitos intestinales, el dolor abdominal, la pérdida de peso sin razón aparente y el sangrado de tubo digestivo junto con la anemia. Esta serie de síntomas, pues sí, ya nos van a estar orientando pues ya a una patología maligna, es decir, pues a un cáncer ya sea de colon o de recto, ¿no? Aunado con los síntomas y datos clínicos anteriores. Entonces, como vemos, si generalmente quedamos que llega del colon descendente, entonces Así por es. eso la materia fecal va a tener cambios en el grosor. En el diámetro, sí. Generalmente también en recto, el paciente va a evacuar delgado, más o menos del tamaño del dedo meñique. Cuando es del lado derecho, el paciente generalmente evacúa normal o a veces con un poco de diarrea. Del lado izquierdo, la materia fecal puede salir con sangre, que se vea de forma macroscópica. Del lado derecho no se observa la sangre junto con la materia fecal. Por eso ahí se ve más en la sangre oculta en ese. O sea, macroscópicamente no se ve, pero se hace el huachoco y sale positivo. El paciente en los dos puede tener anemia. Entonces es un sangrado de tubo digestivo diferente a lo... Bueno, no diferente. Va a ser, poco a poquito va a estar sangrando el paciente de forma continua hasta que llegue a tener anemia. Así es. Y no nos damos cuenta, a diferencia de una rectorragia, por los padecimientos que estuvimos comentando. Síguele. Ok. Bien, ahora es importante mencionar que de acuerdo a la localización, el 75% va a ser en colon ascendente, sigmoides y recto, es decir, pues todo en la parte del colon derecho, ¿no? Principalmente en colon ascendente va a estar en aumento relacionado con el aumento de la edad de la población en general, y aproximadamente un 50% de estos cánceres pues van a ser o van a estar almacenados dentro del sigmoidoscopio. Bien, ahora, de acuerdo a su presentación clínica, de acuerdo a su localización, vamos a encontrar primero tumores de ciego, colon y colon ascendente. La sintomatología va a derivar principalmente en anemia microcítica, o sea, propiamente en anemia, ¿no? De acuerdo al colon transverso, los síntomas van a estar encaminados a la obstrucción. De tumores de recto sigmoideos, vamos a encontrar la hematoquesia y el tenesmo. En colon derecho, hemorragia oculta en heces, más síndromes constitucionales, o sea que si te refiere también a pues pérdida de peso y demás. En colon izquierdo, principalmente a estreñimiento y rectorragia. Esto es una parte importante que debemos de saber e identificar para más o menos nosotros orientarnos de qué lado o de qué parte anatómicamente está pues el problema y o el tumor, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener pues varias cosas que son muy importantes, ¿no? La primera, una historia clínica sumamente detallada que recoja los mayores antecedentes familiares. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante, pero los antecedentes familiares van a ser de vital importancia para este tipo de patologías. La exploración física, esta debe ser completa y siempre se le debe de incluir el tacto rectal para pues descartar cualquier crecimiento anormal de algún tipo de epitelio o cualquier tipo de anomalía propiamente, ¿no? Bien, el gold standard para este tipo de cánceres pues va a ser principalmente la colonoscopía con toma de biopsia. La biopsia va a ser elemental para el diagnóstico, estadificación, pronóstico y demás. Esta nos va a ayudar a identificar lesiones premalignas y pues bueno, la biopsia se realiza ya sea por ejemplo en la presencia de pólipos o de cualquier otra lesión que logremos encontrar con la colonoscopía. Se toma la biopsia, se manda a analizar y pues ya podemos tener un panorama más amplio de qué es lo que le estamos tirando, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico podemos encontrar, en cuanto a la imagen, vamos a encontrar al ATAC, que es un método pues bastante eficaz, pero se le considera un método alternativo para el diagnóstico de pólipos en cáncer colorectal. En cuanto al cáncer colorectal propiamente, ayuda mucho la resonancia magnética para localizar pues propiamente la estadificación y la
y la estratificación locorregional. O sea, una cosa es la estratificación y otra es la estratificación locorregional. O sea, que se va a basar pues, principalmente en la región en la que está. Bien, también la resonancia magnética es importante para identificar otro tipo de lesiones. Por ejemplo, si tenemos una metástasis, principalmente a hígado, podemos encontrar ahí pues, lesiones hepáticas, ¿no? La PET, que significa tomografía por emisión de positrones, pues esta nos va a ayudar principalmente a la estratificación y a la evaluación de la carga de la enfermedad. En cuanto al colon por enema, podemos encontrar el signo de la manzana mordida, que lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva. En la derecha podemos encontrar, por ejemplo, una resonancia magnética en la cual pues, se ve bastante bien pues, las estructuras adyacentes y pues propiamente la lesión. En la parte de abajo podemos encontrar un colon por enema donde podemos ver el medio de contraste y pues bastante bien cómo se ve pues todas las estructuras, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía y la PET por emisión de positrones. Ahí podemos ver en color pues un poquito más brillante, por así decirlo, pues la lesión que se está buscando. Y de igual forma, en la parte inferior podemos encontrar una imagen B, donde igual podemos encontrar pues una ejemplificación bastante clara de esto, ¿no? Bien. Ahora, volviendo a lo del colon por enema, vamos a encontrar el signo de la manzana mordida, que como tal cual se menciona, es un signo pues característico de este tipo de patologías, especialmente de adenocarcinoma anular del colon. Y en las imágenes 2A y 2B, pues podemos ver ese signo pues básicamente exactamente igual a una manzana mordida. Y pues esto es un indicativo de que pues algo anda mal y pues podemos tomarlo como un buen parámetro para hacer otro tipo de estudios que nos ayuden también pues con el diagnóstico, ¿no? Que pueden ser la tomografía, colonoscopía, tomografía computarizada y resonancia magnética, que bueno, van a ser alternativos y nos van a ayudar también pues a generar el diagnóstico más eficazmente. De acuerdo a lo que leyeron, o sea, ¿cuál sería el camino para hacer el estudio de un paciente? Pues ya llega con ustedes un paciente, trae hemoglobina, se ve pálido, no se le palpa ningún tumor clínicamente en el abdomen, nada más les dice que ha bajado de peso 10 kilos en los últimos 3 meses y que está evacuando con cambios de las características. ¿Cuál sería el camino? Bueno, según la guía de práctica clínica, se toma principalmente, es que acá lo tengo, se toma principalmente un hemograma completo y una bioquímica completa para descartar cualquier otro tipo de patología que puede estar afectando, y pues ahí es donde principalmente se ubica la anemia y algunas otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener alteraciones hepáticas, en dado caso que ya tenga alguna lesión ya en el hígado propiamente, y pues esto más la colonoscopía, pues ya es un diagnóstico pues bastante encaminado a, si estamos pensando en cáncer de colon, y ya aunado a esto, pues ya se deriva respectivamente el paciente a oncología o a cirugía, dependiendo de a dónde se vaya a mandar, para que se le dé el seguimiento y se siga identificando correctamente la lesión. De acuerdo, también, bueno, la colonoscopía obviamente te va a arrojar la biopsia y eso lo analiza el patólogo y pues ya vamos a empezar pues más o menos qué camino vamos a estar tomando para identificar la localización y pues podemos pedir la tomografía, la resonancia o dependiendo qué es lo que necesitemos. Lo importante, así como le dice su compañero, tal vez no es necesario hacer los estudios de extensión como la resonancia magnética o un PET scan de forma primaria. O sea, lo primerito, toman su biometría hemática, observan que tiene hemoglobina baja, pruebas de función hepática aparentemente normal. Entonces, hacen una tomografía, se observa ahí que tiene tumor, le hacen la colonoscopía, salen las biopsias con adenocarcinoma, ya tienen una tomografía en donde ya tiene, que no se observa metástasis, por ejemplo, y se manda a oncología o con el servicio de coloproctología, que serían los servicios encargados. Ahí extra se les piden los marcadores tumorales. Que es el antígeno carcinoembrionario. Exactamente, que es el antígeno carcinoembrionario, para saber qué tanto eleva, y posteriormente la cirugía ya se le vuelve a tomar para ver un control, para que en el seguimiento, el carcinoembrionario que le estén pidiendo, si siempre está en el mismo nivel, la enfermedad está sin recurrencia. Si ven que existe un aumento, pues la enfermedad recurrió.
Entonces, siempre hay que estar sospechando que pueda ser una tomografía, digo, un cáncer, irse a la tomografía, irse a la colonoscopia con las biopsias, y ya es lo que les va a dar el camino a qué tipo de estadio es el que tiene y cuál es el tratamiento para que ustedes, no es que ustedes lo vayan a hacer, pero sí que ustedes puedan orientar al paciente lo más posible. Sigue. Bien, como bien dice la doctora, pues el antígeno carcinoembrionario también nos va a ayudar pues mucho al diagnóstico, ya que pues, estas concentraciones nos van a ayudar a determinar principalmente al pronóstico y en cuanto a la parte de los procedimientos quirúrgicos. Bien, ahora el diagnóstico histológico, pues como ya bien se los había mencionado, es muy importante, ya que esta nos va a ayudar a la estadificación de cualquier cáncer de manera general. No excluye pues el cáncer de colon y pues nos ayuda a determinar la afectación ya sea linfática, perineural, invasora y demás, ¿no? De igual forma se pueden pedir algunos otros marcadores tumorales dependiendo de las características de los tumores y pues se van a analizar, ¿no? Por distintas técnicas. Por ejemplo, aquí las marqué en rosa, como esta que dice Mismatch Repair System o el Immunoscore, que nos van a ayudar pues estas implicaciones terapéuticas y junto con las bases diagnósticas. De igual forma, ayudan a estos tratamientos, en este caso vendrían siendo la inmunoterapia o con quimioterapia, con medicamentos como la fluoropiridina, que nos van a ayudar a disminuir al tumor, ¿no? De igual forma, en el análisis histológico nos va a ayudar a determinar ciertas mutaciones, como ya bien mencionó mi compañero Leonardo, en RAS o BRAF, dependiendo, que pues regulan la apoptosis de las células, la angiogénesis y otros tipos de mecanismos. Y pues se tiene que tener un valor pronóstico para poder mencionarle al paciente o al médico que está tratando pues este tipo de patologías, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues van a ser bastantes. Principalmente se pueden asociar a otros tipos de cánceres de la misma región. Por ejemplo, cáncer de riñón, cáncer de estómago, cáncer de ovario, cervicuterino, próstata, crecimientos anormales del peritoneo o retroperitoneales, como los sarcomas o los linfomas, ¿no? Esto va a ser bien importante porque, pues bueno, cuando tenemos ya cierta sintomatología que nos encamina a cáncer, pues ya tenemos que ir explorando cuál es el verdadero origen de ese cáncer, ¿no? Si es de colon, como lo estábamos pensando, o es de algún otro origen, ¿no? Va a ser principalmente a patologías malignas en cuanto a los diagnósticos diferenciales. Bien, el algoritmo para el escrutinio y diagnóstico de la GPC, pues viene de esta manera. Principalmente viene con parte de los factores de riesgo ya mencionados. Y pues bueno, también con la parte diagnóstica de la sigmoidoscopía, la endoscopía, la toma de biopsia, las pruebas inmunohistoquímicas, que nos van a ayudar propiamente a identificar bien qué es lo que estamos diagnosticando y a dónde vamos a ir. Y se toman pues ciertos criterios, como lo vemos aquí en la parte izquierda, los criterios para la detección de cáncer colorectal, que son principalmente 5, que en donde se mencionan que, por ejemplo, la edad de 50 años es factor de riesgo, no tener antecedentes de pólipos y o cáncer colorectal, sin antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Esto incluye, por ejemplo, a la enfermedad de Crohn, sin antecedentes familiares de cáncer colorectal en familiares de primer grado diagnosticados a cualquier edad, o sin antecedentes familiares de pólipos adenomatosos familiares de primer grado antes de los 60 años de edad. Todo esto pues nos va a ayudar con el escrutinio y el diagnóstico. Bien, vamos a irnos. Bien, los criterios de Ámsterdam, estos se van a basar principalmente, por ejemplo, en cuanto a Ámsterdam 1, a que al menos 3 familiares con confirmación histológica de cáncer colorectal se va a basar en la historia familiar de este paciente y pues va a ir propiamente descartando los factores y pues para ir viendo qué tanto riesgo más bien tiene este paciente de desarrollar cáncer de colon. En cuanto a los criterios de Ámsterdam 2, pues se va a basar principalmente en la afectación de cánceres asociados a, por ejemplo, cáncer colorectal, de endometrio, de estómago, de ovario, de útero, de riñón, de intestino delgado y demás, ¿no? Que nos van a ayudar de igual forma a identificar de acuerdo a los antecedentes familiares. Es aquí donde les mencionaba que en cuanto al diagnóstico, pues tiene gran relevancia los antecedentes familiares, pues para propiamente ver el riesgo que tiene esta persona para padecer la patología, ¿no? Los criterios de Bellezza, está bueno, un poquito difícil de pronunciar, pues van a estar principalmente asociados de igual Se forma a la pronuncia familia. Bethesda. Bethesda. Bethesda.
están igual encaminados a la historia familiar del paciente, pues que va a ir descartando la edad, a los familiares, qué individuos, o sea, ya sea cercanos o lejanos, han tenido cáncer de colon, y pues vamos a ir checando ahí con todos estos parámetros, pues a dónde estamos orientando el diagnóstico y el riesgo de desarrollar el cáncer. Ujú. Estos los van a poder encontrar en la monografía y pues de igual forma aquí en la presentación, ¿sale? Son bastantes. Bien, en cuanto al tratamiento, lo intentamos hacer lo más resumido posible porque el tratamiento es bastante complejo, porque va a ir encaminado mucho a la localización, al tipo de tumor, al análisis patológico, al análisis histológico, va a estar encaminado a muchísimos factores. Bien, en primera instancia vamos a encontrar el tratamiento endoscópico, en donde podemos encontrar la resección transmural de ciertos pólipos, es decir, meten el endoscopio y pues si encontramos pólipos se van a retirar, se mandan a estudiar y se le da un seguimiento al paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues esta puede ser por laparoscopía o abierta, dependiendo la lesión o qué tan avanzado esté el cáncer propiamente. Y pues se van a resecar o quitar ciertas porciones del colon o de intestino o de lo que esté afectado, pues para mejorar el pronóstico del paciente. Esto incluye a los ganglios linfáticos, pues, intestino, o sea, muchas cosas. Entonces, realmente este manejo quirúrgico va a ser muy encaminado al, al tipo de estadio y demás, ¿no? Va a ser muy específico. Por ejemplo, aquí lo tenemos en estas imágenes donde se menciona que el tratamiento, de acuerdo a la localización, por ejemplo, si es un tratamiento de colon de ciego o de colon ascendente, pues esta se va a realizar una hemicolectomía derecha. O por ejemplo, si tenemos un cáncer de colon transverso y de ángulo hepático, se realiza una hemicolectomía derecha ampliada. O si tenemos un cáncer de colon descendente y de sigmoides, se realizará una hemicolectomía izquierda y sigmoidectomía. Va a depender mucho de la localización y de lo que esté abarcando pues todo este cáncer, ¿no? Por ejemplo, ahora si estamos hablando de cáncer de recto, pues igual vamos a estadificar de acuerdo a ciertos criterios anatómicos, pues los tercios del recto, ¿no? Vamos a tener el canal anal, el tercio inferior del recto, tercio medio, tercio superior, y a partir de aquí, pues se va a ir resecando dependiendo de qué tanto se tenga que quitar o el cirujano o el oncólogo determine hasta dónde es seguro y pues que favorezca la salud del paciente. Aquí lo podemos encontrar en las imágenes. Por ejemplo, la resección completa del mesorrecto o la resección de la parte anterior. O sea, esto va a ser muy dependiente del tipo de lesión. Bien, ahora en cuanto al tratamiento local de la metástasis, dependiendo si es que ya la tiene, pues se realiza lo que más se pueda hacer o lo que más se pueda quitar de forma quirúrgica, más aparte el tratamiento sistémico, que esta pues, va a ser encaminada a la radioterapia, tratamiento paliativo y demás. Bien, ahora en cuanto a la radioterapia, pues vamos a encontrar principalmente al típico tratamiento que son las quimioterapias en ciertas dosis. Las dosis obviamente no se las vamos a poner porque pues, son muy específicas de acuerdo al cáncer que se tenga, a la malignidad y propiamente a la agresividad de este tipo de cáncer, y eso pues lo ve propiamente el oncólogo, ¿no? En cuanto al tratamiento sistémico, pues vamos a encontrar aquí ciertos fármacos para colon derecho, por ejemplo, como lo vendría siendo el Folfoxiri, Folfoxiri, más otro que es un anticuerpo monoclonal que pues, se supone que ayuda pues, a matar la mayor cantidad de células cancerígenas, y hay otro esquema para el colon izquierdo que de igual forma se encarga pues como de ayudar en estas vías de señalización, pues para de alguna u otra forma evitar que este cáncer se siga expandiendo, siga creciendo y pues siga afectando la salud del paciente. Estos son ya tratamientos un poco más específicos que de igual forma los maneja ya sea el oncólogo o la persona que esté encargada del tratamiento, ¿no? Ahí abajito les dejo una imagen por si lo quieren revisar un poquito más a fondo, ¿sale? Bien, en cuanto al pronóstico, vamos a encontrar que en la mayoría de los casos la sobrevivencia es de aproximadamente 5 años. Es muy, muy poquito, o sea, realmente les va mal a las personas. Y, por ejemplo, alrededor del 37% de los pacientes reciben el diagnóstico en etapas iniciales. Por eso, como bien decía la doctora, es prácticamente obligatorio que cuando se tiene factores de riesgo o ya a cierta edad, pues se haga el mapeo de esta enfermedad para evitar pues complicaciones y evitar que pues la enfermedad se desarrolle, ¿no? Porque les va muy mal, ¿no?
La tasa de supervivencia, como ya les dije, es de aproximadamente 5 años. Es muy, muy importante el análisis histológico, que cobra importancia en cuanto a la parte del pronóstico, porque, pues como ya bien decía mi compañero Leonardo también, entre más sea un tumor más indiferenciado, es muchísimo más difícil atacarlo. Ajá, o sea, porque tenemos una gran cantidad de células diferentes en el cual ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni lo que se le tenga que hacer va a funcionar de una forma mucho, muy eficiente. Entonces, lo que se necesita es que sea poco diferenciado para que pues, le vaya mejor al paciente, por así decirlo. Por ejemplo, la tasa de supervivencia de cáncer de colorectal puede variar de acuerdo a los estadios, como ya también se los haya mencionado. Eso va a ser muy, muy importante y de acuerdo a las estadificaciones ya mencionadas. Y hay signos de importancia, como por ejemplo la obstrucción intestinal y la perforación macroscópica, pues es un mal pronóstico porque pues ya estamos hablando que puede dar otro tipo de complicaciones afuera del cáncer, ¿no? El cáncer ya sería pues aparte. Bien, en cuanto a las complicaciones, pues van encaminadas directamente al tratamiento, ya sea quirúrgico, de quimioterapia o radioterapia. Por ejemplo, en cuanto al quirúrgico, podemos encontrar cierta disencia en cuanto a las anastomosis de las arterias y el compromiso vascular, junto con alguna infección que condicione pues ya propiamente la salud general del paciente. En cuanto a la quimioterapia, pues se dice que te puede dar anemia, neutropenia, o sea, propiamente a la afección de todas las demás células que pues, no son precisamente malas, porque como bien ya sabemos, la quimioterapia no solamente mata o ataca a células malas, sino que también a células buenas. Y por último, la radioterapia, que se produce, o la bibliografía menciona que se produce una quemadura que se le denomina radiodermatitis. Puede también ocasionar enteritis, cistitis o alguna otra secuela crónica, ¿no? Eso va a ser pues muy dependiente, ¿no? Depende de cuántas radiación tenga, cuántas radioterapias tenga y demás. Ahora, en cuanto al seguimiento, se recomienda pues propiamente tomar vía laboratorio el antígeno carcinoembrionario cada 3 meses en los 2 primeros años después del diagnóstico. La colonoscopia es así, debe ser completamente anual, es intentar que no falle porque es una parte bien importante. Y también se menciona que de cada 3 a 5 años durante el seguimiento posterior hay que revisar la sintomatología y demás. En cuanto a los demás estudios, debemos de pedir una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, de preferencia con contraste, para pues, ahora ir checando pues, cómo van las lesiones, si es que tiene o no tiene, o el seguimiento propiamente. Y una PET solo se indica antes de la elevación del antígeno carcinoembrionario. Bueno, entonces, a ver, el primer año, ¿qué estudio se le debe de pedir cada cuándo? Pon la previa. Ah, esa. Pues principalmente el antígeno carcinoembrionario, ya que, por ejemplo, como ya había mencionado antes, si este se eleva, pues este puede indicar que la enfermedad ha regresado, en dado caso que ya se haya tratado o se haya propiamente identificado a tiempo. La elevación de este, pues significa que sigue habiendo algo ahí. Bueno, entonces, a ver, el primer año es cada 3 meses, es el antígeno carcinoembrionario, una radiografía de tórax y el ultrasonido de hígado. ¿Sí? Al año se le hace la colonoscopia. Al siguiente año, después de la cirugía, que serían los 2 años, cada 3 meses es el antígeno carcinoembrionario y cada 6 meses es el ultrasonido y la radiografía. Si no hay elevación de los marcadores tumorales y la primera colonoscopia salió limpia, no es necesario hacer la siguiente colonoscopia hasta el tercer año. Al tercer año de la cirugía, cada 6 meses, igual que carcinoembrionario, ultrasonido, radiografía, y se le hace la colonoscopia al tercer año. Si todo sale bien, cada año se hace entonces carcinoembrionario, radiografía, ultrasonido y la colonoscopia, así hasta que tenga 5 años. Después del 5º año, de forma anual, es el antígeno carcinoembrionario y su colonoscopia anual, digo, cada 5 años. Le pueden buscar sangre oculta en heces de forma anual, pero en sí la indicación es el marcador tumoral. Este cáncer diferente a los otros que vimos que todos se diagnosticaban y se morían. Este es diferente, si se diagnostica a tiempo, realmente al paciente le va bien porque se le hace
la hemicolectomía que les comentó su compañero, ya sea derecha, izquierda, hemicolectomía extendida, y se puede hacer una anastomosis de primera instancia. No el paciente se va con una hilostomía o una colostomía. Se le puede hacer en el mismo tiempo quirúrgico, si está bien nutrido, se le hace su anastomosis. Aquí lo más importante de la cirugía es que deben de salir 16 ganglios, mínimo 16 ganglios para poder decir que es una cirugía oncológica. ¿Eso cómo se logra? Los que ya han entrado a cirugía han visto dónde está el mesenterio, y cuando hacemos un corte de un segmento de intestino no oncológico, podemos irnos en la parte de en medio o hasta arriba. Pero cuando es oncológico nos tenemos que ir casi hasta la raíz del mesenterio que vamos a quitar para que salgan 16 ganglios. Si nos salen nada más 8 o 10 ganglios, la cirugía no es oncológica y tiene mucho riesgo de recidiva. Entonces se tiene que mandar a quimioterapia, aunque sea un estadio 1. Si salen los 16 ganglios en la primera cirugía y que sea estadio 1, con eso ya quedó, no necesitamos hacerle ni quimio, ni radioterapia, ni nada, nada más el puro seguimiento. Esa es la importancia de poder de enviarlo al especialista que tenga la experiencia en este tipo de cirugías. Grado 1, grado 2, el paciente realmente les va bien. Grado 1 se ha visto una supervivencia de más del 80%, casi 90% a 5 años. Estadio 2 a un 80-70%, y ya la desgracia viene en el estadio 3-4, que pues ahora sí, como los otros cánceres ya les baja un 20%. Estadio 4 sobreviven a lo mucho 6 meses con ascitis, metástasis ósea, el paciente se pone ictérico y pues es una situación bastante desfavorecida para el paciente y para los familiares. Entonces, la importancia de este cáncer es detección temprana, el escrutinio para poderlo diagnosticar de forma temprana de acuerdo a los factores de riesgo que tenga cada paciente, y si el paciente tiene cáncer, pues qué desgracia, pero nuestra obligación es atender al paciente y atender a sus familiares para poder hacer un diagnóstico temprano. Ahora les voy a exponer mi caso. Mi papá, 78 años, cáncer de próstata, le dieron un tratamiento médico, nada más la RTUP porque estaba fuera de una cirugía mayor. Sale avante de este problema, empieza con palidez de tegumentos, le hago una biometría hemática, sale con hemoglobina de 8. No, pues aparentemente mi papá decía que todo estaba bien, que no tenía cambios en la defecación, no había pérdida de peso, no había nada. La creatinina sale normal, entonces vámonos pensando en un sangrado tubo digestivo de quién sabe por dónde, endoscopía y colonoscopía. La endoscopía sale bien y en la colonoscopía sale el tumor en ciego. Entonces, por eso estamos diciendo pues, que los cambios de defecación son diferentes y que no se observa la sangre junto con la materia fecal. Sale adenocarcinoma. Se le realiza su cirugía oncológica. Se le hizo la hemicolectomía derecha con la iliotransversa anastomosis y pues ya no requirió nada. Eso mi papá en ese entonces tenía 81 años y ya, se curó. Falleció mi papá cuando iba a cumplir 87 años, nada que ver con un cáncer. Entonces, ¿cuál sería su propuesta para que me dijeran a mi hermana y a mí cómo nosotros podemos detectarlo de forma temprana, o cuál sería nuestro escrutinio, ya sabiendo todos los antecedentes de mi papá? Pues ¿Qué le propiamente dirían a mi hermana y a mí? ¿Cuál sería el escrutinio de nosotros? pues ¿O no nos dicen nada? No, pues sería orientarlos en cuanto a los síntomas de alarma y todo eso, para que en cuanto haya algo raro, o sea, de inmediato acudan al servicio médico, ¿no? Ah, por eso, pero te vas a esperar hasta que yo tenga algo raro. No, a los... Igual. ¿A los cuántos años? De acuerdo a lo que ustedes acaban de leer, ¿qué factor de riesgo tenemos? Tenemos un factor de riesgo, un familiar en línea directa, que fue nuestro papá. Sería evaluar 10 años antes, ¿no? A los 68. Claro. 10 no, a los 68 años mi hermana y yo ya tendríamos cáncer. No, a los... Ya desarrollamos cáncer a los 68 años. Sí, sería antes. Por Entre eso. los 40 y otra los vez, 50 años. pon otra vez los criterios de escrutinio.
Con la diapositiva. Eso es lo que yo quiero que les quede a ustedes bien claro. O sea, creo que es lo más importante de este tema. Porque ya cuando le da uno, pues ya nos dio. Pero cuando tenemos el riesgo, como en este caso mi hermana y yo, aparte de no fumar, de no ser estreñidas, comer frutas y verduras, baja cantidad de carne roja, ¿cuáles serían los estudios? ¿Cuáles son? Propiamente, pues el análisis químico, la colonoscopía con toma de biopsia, y pues hay que revisar pues, si no hay pólipos, si no hay nada. Por eso. Entonces, ¿cuál es la indicación que le darías a mi hermana y a mí? Pues de acuerdo a los criterios, pues que a partir de los 50, pues tienen que ir a realizar los estudios pertinentes que ya se mencionaron. No, pero es que es a partir de los 50 años que no tengamos riesgo. Con un riesgo, que no hay riesgo, pero nosotros tenemos riesgo porque tenemos un familiar en línea directa. Eso es lo que creo que les cambia. Si no hay riesgo, todo paciente a los 50 años es igual a colonoscopia, por lo menos una prueba de guayaco. Pero nosotros sí tenemos riesgo. ¿Cuál es? Pues si se ¿Qué, tiene... qué es lo que nos toca? ¿Qué nos tenemos que hacer mi hermano y yo? ¿Y cada cuándo? Pues sería el seguimiento como si fuera un cáncer, ¿no? O sea, el seguimiento de... Bueno, eso, pero son cada 5 bien, años, ¿no? ¿qué me tienen que hacer? Y a mi hermana, o sea, ya diagnosticamos a mi papá, a mi hermana y a mí, ¿qué nos tienen que decir que hagamos? Sería la colonoscopia. La colonoscopia. Una colonoscopia directa, o sea, marcadores tumorales y una colonoscopia. También salimos ¿También se haría la de sangre oculta en heces? Pero hay tumores, cuando ya el paciente tiene un guayaco positivo es porque ya hay tumor. Aquí lo importante es encontrar si tenemos pólipos. Pues sería con la colonoscopia. Los pólipos no sangran, entonces por eso es directo la colonoscopia, porque tenemos un riesgo intermedio. Entonces, marcador tumoral y colonoscopia. Si la colonoscopia, que fue el caso de mi hermana y mío, salimos negativas y no tenemos elevación de carcinoma embrionario, entonces ahora sí, cada 5 años hacer o un colon por enema o una sigmoidoscopia, porque quedamos que lo más frecuente es del lado izquierdo, pero en el mundo ideal tendría que hacerse otra colonoscopia cada 5 años. Si la segunda nos sale negativa, entonces ahora sí cada 10 años nos podemos hacer la colonoscopia, pero cada año es marcador tumoral y la prueba de guayaco, después de la segunda colonoscopia que nos salga negativa. Ok. Si nosotros no hubiéramos tenido el antecedente de mi papá, ahí se aplica el otro. A los 50 años de edad, un guayaco y una colonoscopia, por lo menos un colon por enema. Hay porque eso es en la población en general, ¿no? Que no tiene eso es en la población en general, o sea, eso les aplica a ustedes cuando cumplan 50 años, eso aplica para sus papás, eso aplica para sus tíos, eso aplica para todo el mundo, que no tengan un factor de riesgo. Cambia también si el paciente tiene familiares con poliposis familiar. Ahí también se tiene que hacer colonoscopías seguidos. Si el paciente tiene poliposis, pues realmente cada año hay que estar dando seguimiento de los pólipos con sus colonoscopías y detectar si alguno es maligno para poder hacer el tratamiento. Ok. Es muy importante que sepan que estos sí no se mueren. Estar día 1 y 2 detectándolos a tiempo, que se puede hacer, siendo una buena semiología del paciente que llegue con ustedes. Siempre, cualquier paciente que llegue con ustedes, siempre hay que buscarle o una hernia o un tumor. Y van a encontrar bastantes diagnósticos tempranos. Siempre hay que buscarlo. Aunque vaya por una faringitis, hay que revisar la panza, a ver si no hay tumores o no hay hernias. Todos van a tener alguna situación de esas dos cosas. Ahorita los que han rotado en el servicio, ahorita acabamos de encontrar, se operó hoy, un paciente con oclusión intestinal y fue un tumor de sigmoides y aparentemente con infiltración a retroperitoneo. La semana pasada, la enfermedad diverticular complicada con la fístula. Hace 3-4 semanas, otro paciente con cáncer de colon. O sea, realmente sí es frecuente padecimientos colorectales.
Es una buena especialidad, si después ustedes deciden. Es muy frecuente el cáncer de colon. Si les gusta hacer coloproctología o cirugía oncológica o oncología, es una especialidad que va a tener mucha demanda. Ya la tiene y en próximos años pues más, Ay, porque no, la qué población feo. entre más vieja nos hacemos, seguro vamos a tener un cáncer. No, ¿No? qué feo. Sí, es parte de, así como enfermedades propias de la infancia, varicela, sarampión. Enfermedades propias de la vejez, crónico-degenerativos, diabetes, hipertensión, osteoartritis No puede ser. y un cáncer. Y un cáncer, desgraciadamente. ¿Qué hay que hacer? Quitar factores de riesgo, que ya lo saben, de fumar, obesos, ingesta copiosas de bebidas alcohólicas o atascones de carne roja todos los días, son factores de riesgo. Hay que quitarlos. Hay que quitarlos porque, y detectar de forma temprana, medicina preventiva, lo más importante del mundo. Claro. Papa Nicolau, colposcopía, mastografía, el tacto rectal para los hombres, el antígeno prostático específico, el problemas estos de colon, que es la colonoscopía, o por lo menos una de sangre oculteneses, dependiendo los factores de riesgo que cada uno trae. ¿Vale? Sigamos con la clase. Sí, doctora. Doctora, no, yo no me quedé con una duda. Uh-huh. Entonces, en el caso de un antecedente, estos exámenes que se hacen para, pues de rutina, se comienzan 10 años antes de la edad en donde su familiar le detectaron el cáncer. No, 10 años antes, o sea, Ajá. por ejemplo, a mi papá, 78, 80 años, cerramos los 80. A los 70 años, mi hermana y yo, seguro, vamos a tener el cáncer, seguro. Entonces, nuestro escrutinio tiene que hacerse muchísimo antes para poder detectar a tiempo. Entonces, tenemos más de 18 años. En cuanto sepamos que nuestro familiar tiene cáncer, en ese momento hay que hacer la colonoscopia. Doctora, y en caso de que quien haya sido detectado sea un hermano, también tendría que empezarse, ¿Sí? ¿o cómo sería en ese caso? Si el hermano salió con un problema neoplástico, sucede la misma carga genética que los otros hermanos o uno. Entonces también hay que estudiarnos. Ok. Y es a ellos igual se les haría... Se haría ¿A ellos igual igual se una les haría la colonoscopia cada año? No, sería la colonoscopia. Uh-huh. Es que no es cada año, o sea, te haces una colonoscopia y unos marcadores, te salen bien. Entonces, a los 5 años tienes que repetir la colonoscopia, pero cada año te tienes que hacer los marcadores tumorales. Ah, ok. Así es como Okay, es el gracias. caminito. ¿Vale? ¿Alguna otra duda de aquí de cáncer de colon? No, pero todo bien. No, doctora. Bueno, pues sigamos para que no se les haga tan tarde. ¿Cuántas faltan? Solo, bueno, falta cáncer de ano nada más. Bueno, pues échenle velocidad para que ya tengan la tarde libre. Sí, doctora. Atsi, ¿estás ahí? ¿Lista? Sí, sí, ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver lo que es cáncer de ano. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, el cáncer de ano es la transformación maligna que es propia de la mucosa dentro del canal anal. Esto principalmente vamos a ver que se está asociando con la infección crónica por el virus de papiloma humano. Y en este aspecto es importante que recordemos o que conozcamos bien los tipos de epitelio que puede haber específicamente en el canal anal, ya que especialmente el cáncer se va a presentar en el epitelio transicional, es decir, en ese cambio que es del epitelio columnar al epitelio escamoso. Por otro lado, es importante porque el epitelio de piel perianal nos puede dar otro tipo de cáncer, principalmente melanomas, que pueden estar caracterizados por la ubicación en la que está. O sea, no podemos encontrar un melanoma especialmente en la zona transicional porque pues no es su zona, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que reconozcamos o que ubiquemos bien los tipos de epitelios que pues se encuentran en esta zona. La siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que es la epidemiología, pues vamos a ver que como tal es un cáncer muy poco frecuente. Cerca del 4% de los tipos de cánceres pues está presentes aquí en esta, pues sí, como esta característica.
Y por otro lado, pues va a tener un mayor predominio en mujeres, se considera que es de 5/1 en relación con los hombres. Y pues esto es principalmente pues en relación a que pues el virus de papiloma humano afecta principalmente a las mujeres. Esta también se considera que es una patología que, como ya se mencionó también hace un momento, es una patología que va en aumento y especialmente no distingue los sexos ya a estas alturas, va habiendo un aumento en ambos sexos. También se considera que es mayor predisposición o hay un aumento en esta incidencia de 35 veces en personas que tienen prácticas sexuales de riesgo, justamente que son estas partes de recepciones por vía anal, y también en aquellos pacientes con VIH positivo, justamente por las prácticas que pues realizan ese tipo de personas. Otro punto también importante es que tiene una presentación aproximada una presentación media a los 60 años, y en México se considera que afecta principalmente a las mujeres a una edad de los 70 años. Otro punto también es que generalmente este cáncer, puede llegar a ser una metástasis aproximadamente en un 10 a un 17%, específicamente en hígado y pulmón. Entonces, por eso también va a ser importante para que cuando se realice un diagnóstico, también darle como un seguimiento para ver si no hay metástasis justamente a estos órganos. Otro punto es justamente su localización. La localización específicamente va a estar en el 85% en el canal anal, y como tal vamos a ver que la mayor presentación que se tiene va a ser el carcinoma de células escamosas. El siguiente, por favor. Bien, dentro de los factores de riesgo, pues el primerito que vamos a considerar o más importante justamente va a ser el virus de papiloma humano, como ya lo había mencionado. Especialmente se consideran los subtipos 16 y 18, más específicos, siendo así, se considera que es el 16 el que más factor de riesgo tiene para contraer este tipo de cáncer. Otro punto también importante son aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, ya hayan sido pacientes que hayan sido principalmente con un trasplante, especialmente un trasplante de hígado, pacientes que tengan inmunosupresión a causa justamente de medicamentos inmunosupresores, principalmente estos corticosteroides, y también los pacientes que ya son VIH positivos. Otro punto también importante son aquellos pacientes que pues tienen el riesgo constante de hacer un tabaquismo crónico principalmente, aquellos pacientes que hacen prácticas sexuales de riesgo, ya mencionamos hace un momento cuáles. También aquellos pacientes que han tenido antecedentes de cáncer, especialmente cáncer cervicouterino, y también aquellos pacientes que han tenido enfermedad de transmisión sexual, entre las que principalmente encontramos virus papiloma humano, SIDA también es importante, bueno, VIH, y también otro punto de factor de riesgo, pues es tener enfermedad de Crohn. No encontré muy bien por qué, pero generalmente se asocia a lo que es la inflamación que se va presentando a lo largo del intestino, tanto delgado como grueso. La siguiente, por favor. La enfermedad de Crohn es porque es un proceso inflamatorio constante. Y al tener un proceso inflamatorio hace que las células vayan cambiando también de forma constante, y tanto cambio hace que pueda volverse cancerígena. Esa es la razón. Muchas gracias, doctora. La siguiente, a ver, por favor. Bien, dentro de la clasificación vamos a ver dos tipos de clasificaciones. Primero que nada vamos a considerar aquellos que son escamosos queratinizados y aquellos escamosos no queratinizados. Como bien comentaba hace un momento, en cuanto a los escamosos queratinizados, vamos a ver que se va a encontrar justamente este carcinoma escamoso, o también conocido como escamo celular, el cual como tal pues va a ser el más frecuente de todos los tipos de cánceres, en un cercano a un 90-95% en una prevalencia. Y vamos a ver que va a tener otros subtipos, ¿no? Dentro de los que vamos a tener justamente al que es escamoso propiamente, el que se va a encontrar en zona de transición, el carcinoma que se considera basaloide o también cloacogénico, y el mucoepidermoide. Ya de los otros ya es muy poco frecuente que se encuentren. Si se dan cuenta, ya los porcentajes van siendo más disminuidos, y cada uno va a tener una presentación diferente dependiendo del epitelio, justamente los que les mencionaba hace un momento, justamente porque pues no es como muy normal que encontremos algún cáncer, por ejemplo el melanoma, en una parte de la línea dentada, ¿no? Entonces, dentro de estos, los que vamos a tener justamente van a ser el adenocarcinoma, lo que va a ser el melanoma, el carcinoma de células basales, y otros ya muy, muy raros se consideran los carcinomas de células pequeñas, o también el neuroendocrino, así como también el linfoma, el sarcoma, y también la enfermedad de Bowen y de Paget. Pero esos ya son muy raros y ya se consideran generalmente cuando ya son en un estadio ya avanzado, y principalmente en aquellos pacientes que ya están inmunosuprimidos. La siguiente, por favor.
Bien, como todos los cánceres, pues igual vamos a ver que va a tener una clasificación de TNM, en la cual pues esta tablita es una tablita de la 8ª edición que considera todas las partes de lo que es el tumor primario, los ganglios linfáticos regionales, la metástasis a distasia y todo esto, ¿no? La importancia de esto es que dependiendo del estadio en el que se encuentre el paciente o en el que se clasifique, vamos a ver que va a tener un tratamiento de diferente tipo. Entonces, no me voy a poner a explicar ahorita toda la tablita, pero bueno, es importante que reconozcamos justamente que vamos a tener diferentes estadios y que aparte de ello vamos a tener la asociación justamente con el tumor, con la invasión a ganglios y con también la consideración de la metástasis a distancia. La siguiente, por favor. Bien, dentro de la Yo fisiopatología... quiero, pon la tablita previa, donde está la TNM. O sea, nada más fíjense que ya son tumores súper chiquitos, de 2 centímetros, y son los que ya empiezan a tener cambios en la forma de defecar. O sea, pónganse una regla y vean que 2 centímetros pues no es nada, pero ya por eso es cuando se diagnostican de forma avanzada, porque ya cuando tienen más de 5 centímetros o 5 centímetros o más, pues ya está haciendo un proceso oclusivo. Si no al 100%, pero sí ya un 70% de la luz. O sea, ¿cuánto mide un nano? O un recto, o sea, pues es poquito. Meten ustedes hacen el tacto rectal y sienten como ya empiezan a apretarle sus deditos. O sea, 2, 3 centímetros. Entonces algo de 5, pues ya completamente está ocluyendo y ya eso tiene metástasis. O sea, esa es la importancia de las tablas estas para ver de qué tamaño es el tumor, qué parte se invade para poder decir qué tipo de cirugía es la que nosotros vamos a realizar. Y lo que viene al lado de la clasificación son los estadios. Estadio 0, 1, 2, 3, A3, B y 4. O sea, ya es de acuerdo a eso, es el tratamiento paliativo, quirúrgico o médico que requiere el paciente, o una terapia neoadyuvante, o etcétera. Sí. Sí. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología, técnicamente englobado como pues su principal causa es la asociación con virus de papiloma humano, entonces se asocia justamente con esta infección. Esta tablita justamente, bueno, esta imagen, este diagrama muestra también justo cómo va siendo el cambio del epitelio con la progresión justamente de esta enfermedad. Esto principalmente parte con la activación de lo que va a ser las diferentes proteínas, especialmente que se encuentran en el genoma, dentro de que las principales, pues vamos a tener la proteína E5, que esta proteína E5 influye muchísimo. ¿Por qué? Porque esta proteína E5 al activarse favorece una producción viral y también una transformación epitelial y con un consiguiente paso del tiempo, pues la integración justamente de lo que es el virus de papiloma humano al DNA del huésped propiamente. Como vemos aquí va a tener altas y bajas y va a haber un momento en el que ya cuando ya está esta integración, pues disminuye la expresión de esta proteína. Sin embargo, cuando disminuye esta proteína, actúa justamente lo que va a ser las demás proteínas, que son las proteínas E6 y E7, las cuales comienzan a expresarse cuando ya empieza a haber una invasión, y estas van a favorecer justamente una proliferación celular de las células que ya están infectadas, por así decirlo, y esto pues favorece la invasión propiamente o un alto grado de cáncer invasivo. Así, a grosso modo, pues digamos que es la fisiopatología. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, si bien como se considera parte de que es un cáncer muy raro, vamos a ver que la mayoría de los pacientes se van a presentar asintomáticos. Y aquellos que lleguen a presentar síntomas, estos síntomas van a ser inespecíficos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que justamente los pacientes van a presentar en el mayor de los casos únicamente una rectorragia. Esas son a veces las causas de consulta y no hay otras cuestiones, sino que, bueno, aparte de ello pueden presentar algún porcentaje menor, como el 35%, pueden presentar únicamente dolor anal, o pueden también dar o referir que tienen la sensación de que tienen una masa rectal al momento de que evacúan o al momento de que se sientan o al momento de que están caminando. Entonces, al momento de que se hace esto, hay obviamente un retraso en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lleva al médico a pensar que lo que puede estar pasando en realidad es una enfermedad hemorroidal, ¿no? Entonces, propiamente esto propicia que vaya avanzando el cáncer de manera, pues, rápida, porque pues no se detecta de una manera oportuna.
Otros síntomas también asociados, vamos a ver que van a ser la sensación de plenitud anorrectal, pueden llegar a tener prurito, pueden llegar a presentar una fístula y pues también pueden llegar a tener cambios en el hábito intestinal, justamente lo que mencionamos también aquí de tener cambios al momento de la evacuación y de presentar a lo mejor tenesmo. Entonces, si se dan cuenta, técnicamente estos síntomas que presentan los pacientes, o sea, se confunden muchísimo, ¿no? O sea, podrían tener fístula y dicen, ah, pues se clasifica como fístula, vamos a tratarlo como fístula, cuando en realidad lo que puede tener, pues ya propiamente es el cáncer. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que se consideran avanzadas, pues ya va a ser propiamente aquellos pacientes que ya van a presentar incontinencia, que pueden llegar a tener justamente también destrucción de lo que es el esfínter, la pérdida de peso muy significativa. Otra característica es que presenten una úlcera que no llega a cicatrizar o que incluso lleguemos a tener una secreción que tenga un mal olor o incluso ya el dolor inguinal por la invasión que ya puede haber a los diferentes ganglios, especialmente a los ganglios inguinales. La siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que es el diagnóstico, pues prácticamente vamos a usarnos de la primera herramienta que va a ser la historia clínica, en donde la anamnesis va a ser importante recoger todos aquellos datos importantes de lo que vamos a considerar como la sintomatología, el conocer justamente su evolución, su aparición, todo esto, hacer la semiología justamente, de reconocer en la anamnesis también aquellas enfermedades crónicas que pueda llegar a tener el paciente, aquellas cirugías que le hayan realizado, el hecho de que presente toxicomanías, por lo que ya veíamos como factores de riesgo, si presenta a lo mejor alguna enfermedad ya de base, especialmente pues que estén aunadas a una inmunosupresión, que haya tenido antecedentes de cáncer, antecedentes de enfermedades sexuales. Y aquí también va a ser importante que se pregunten justamente el número de parejas sexuales por el riesgo asociado a la enfermedad de transmisión sexual y las prácticas, que como ya mencionábamos, eran antes también un factor de riesgo, el tipo de prácticas sexuales que lleguen a realizar estos pacientes. Y esto especialmente pues en aquellos pacientes que son homosexuales. Es muy importante preguntar esto porque pues son también un factor de riesgo importante. Ahora, la expresión física vamos a considerar dos puntos importantes. El más importante va a ser especialmente realizar el tacto rectal. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de corroborar el color del sangrado que refiere el paciente, de poder percibir justamente si hay alguna masa palpable, poder ver sus características, especialmente ver si está indurada, si está afectando solo al margen o solamente alguna parte específica de lo que va a ser el canal anal, así como también ver el tono del esfínter, porque puede haber un daño de este y pues con este daño puedes presentar una alteración, ¿no? Otro punto es muy importante, justamente la expresión de ganglios linfáticos inguinofemorales por el riesgo de la diseminación propiamente. Y en mujeres especialmente es muy importante que se realice un examen ginecológico con la finalidad de descartar alguna afectación de algún carcinoma que pudiera estar propiamente vaginal, que pudiera llegar a haber una afectación, una invasión, una fístula que pudiera presentarse en este caso y pues como de cajón, por así decirlo, se tendría que realizar un tamizaje por cáncer cervicouterino. La siguiente, por favor. Bien, ahora, el gold estándar como tal de diagnóstico, pues va a ser especialmente la anoscopia con biopsia. ¿Por qué remarcar con negritas con biopsia? Bueno, pues porque la biopsia justamente es la que nos va a ayudar a determinar el estadio y el tipo de cáncer que estamos presentando, bueno, que se está presentando en ese momento. Además de que nos va a poder ayudar justamente a tener datos de la localización, más de tamaño, de afectación a órganos adyacentes, incluido lo que es el esfínter, ver qué tanto se ha extendido, ver así también cómo está relacionado este tumor con lo de la línea dentada para poder saber, pues a lo mejor ese pertenece a un adenocarcinoma o puede ser más frecuente una de células escamosas. Y pues como ya mencionaba, pues la biopsia especialmente ya sea de la propia lesión o también del ganglio que pudiera estar afectado como sospechoso. Otras pruebas complementarias pues van a ser los diagnósticos, bueno, los laboratorios, especialmente sangre, biometría completa, para ver si a lo mejor hay alguna alteración, anemia y estas alteraciones principalmente hematológicas. Considerar también importante realizar un inmunoensayo con la cuantificación de los CD4 para VIH, así como también considerar realizar una química sanguínea para cuantificar o para ver cómo están sus electrolitos,
ver especialmente cómo está la creatinina y esto principalmente para ver qué tan viable es realizar una quimioterapia y a qué dosis especialmente, así como también realizar un perfil hepático para ver la metástasis hepática que pudiera llegar a haber. Otro punto de prueba complementaria pues es realizar una tomografía computarizada de tórax, de abdomen y pelvis, esto con contraste principalmente para ver si hay alguna extensión a estos órganos por metástasis, como ya lo mencionábamos, cuáles eran, y pues ver también si tenemos la presencia de algunos nódulos inguinales que ya estén comprometiéndose o que incluso ya esté llegando a ser una metástasis, ¿no? Y bueno, se menciona también una tomografía que sea por emisión de positrones, pero pues estas ya son más en caso de que no quede muy claro el diagnóstico, pues también para ver qué extensión tiene, ¿no? Por ejemplo, la imagen que vemos ahí abajito es una PET en la que pues se hace esto para ver hacia dónde se encuentra la lesión y hacia dónde se está extendiendo. La siguiente, por favor. Bien, este es un resumen así muy pequeñito del diagnóstico que se tiene que hacer o todas las medidas diagnósticas que se tienen que realizar en cada paciente y especialmente en qué pacientes están recomendados, ya sea hombres, mujeres especialmente, y pues como tamizajes los que se tienen que considerar, ¿no? Pero bueno, eso ya se los expliqué, esto nada más es para que quede para ustedes. La siguiente, por favor. Bien, dentro del tratamiento vamos a ver que el principal objetivo es alcanzar especialmente la cura, pero con un control regional especialmente y poder preservar lo que es la función anal, ¿no? Porque ya veíamos que puede llegar a haber una destrucción incluso del esfínter. Y pues con ello, pues también ayudar con una mejor calidad de vida para el paciente. Vemos que como el tipo de cáncer más frecuente va a ser el carcinoma de células escamosas, este tipo de cáncer es principalmente radiosensible. Se considera que el tratamiento pues, es el esquema de Nigro, en el cual es un tratamiento que lleva quimioterapia y radioterapia con la finalidad de poder ayudar a eliminar este cáncer. Sin embargo, si vemos que esta terapia, este esquema de quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo no funciona, se aplica un tratamiento de rescate que ya va a ser el de la resección quirúrgica, que es una resección abdominoperineal. Antes era justamente lo que se creía que se tenía que hacer una resección quirúrgica como primera instancia para poder combatir este cáncer. Sin embargo, con el paso del tiempo se vio que pues era peor porque podía llegar a una recidiva y pues tener un peor pronóstico para el paciente. Dentro de pues, el tratamiento ya del esquema de Nigro, pues vamos a ver que las principales complicaciones van a ser relacionadas con la administración de la quimioradioterapia, especialmente al relacionado con la ulceración, con estenosis y con incontinencia e incluso necrosis. Y pues ya finalmente lo que son los carcinomas no escamosos es una mezcla de todo lo que se tiene que hacer, especialmente con combinación quirúrgica, también con radioterapia y pues algunos mencionan que se puede asociar con quimioterapia especialmente para poder combatirlo y pues dependiendo como mencionábamos si es un melanoma pues se tiene que tratar como cáncer de piel, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esta es una tablita muy sintética de lo que se tendría que hacer por estadio especialmente, justo con lo que mencionábamos del TNM y su clasificación. Si nos encontramos en un estadio 0, que se consideraría un carcinoma in situ, son lesiones que no comprometen el esfínter anal, podría hacerse justamente un tratamiento con una resección quirúrgica y pues sería obviamente también llevar el seguimiento, que ahorita lo vamos a ver. El estadio 1 serían tumores que serían menores de 2 centímetros, que van a estar bien diferenciados y que van a estar bien confinados a lo que va a ser el epitelio. Y con ello, pues se tendría que hacer un tratamiento local, específicamente dejando márgenes de 1 centímetro, pero esto siempre y cuando no se afecte más del 50% de lo que va a ser la circunferencia del canal anal. También vamos a ver que en el estadio 2 y 3 ya se consideran tumores más de 2 centímetros. Vamos a ver que se puede aplicar tratamiento con quimioterapia y se puede también ajustar un tratamiento ya sea de resección radical, ya no local, ya radical, en este aspecto de que el cáncer ya esté invadiendo todo lo que va a ser el conducto anal especialmente o que incluso ya se presenten recidivas. Y finalmente, cuando ya tenemos un estadio 4, vamos a ver que pues ya va a ser un cáncer ya con metástasis a distancia, ya solamente se aplican medidas paliativas, como cuáles, pues una cirugía paliativa, radioterapia paliativa, quimioterapia paliativa, que incluso aquí hay una discrepancia con asociar o no radioterapia, y pues asociar algunos inhibidores de puntos de control, ¿no?
De acuerdo a lo que investigaste, ¿cuál sería la cirugía paliativa en este tipo de casos? Como doctora no la escuché. Ajá, ¿cuál sería la cirugía paliativa? De acuerdo a lo que leíste, investigaste. ¿Cuál sería la cirugía paliativa? ¿O quién contesta? ¿Quién sabe esta situación? ¿Qué les suena que puede ser la cirugía paliativa en este tipo de cáncer? Pues sería la que es correspondiente a nada más como quitar el tumor propiamente, pero sin remover como mayor cantidad de estructuras o algo así, o sea, como para no afectar tanto el área anatómica o algo así. No. No, bueno, había leído que tenía que ver con hacer una colonostomía, ¿no? Una colostomía. Ah, o sea, por eso decía luego no. O sea, vean que es un estadio 4, que es un tumor más de 5 centímetros. Por eso era la importancia de la tablita. Es un tumor grande que ocluye y con metástasis que no se puede hacer ya nadie, que una sobrevida pobre, pero el paciente va a estar distendido porque no puede evacuar porque tiene el cáncer. Entonces, lo paliativo es nada más. Se abre, se hace una colostomía derivativa, colostomía de sigmoides, y tan. El tumor va a seguir creciendo, va a seguir haciendo el daño, pero el paciente no se va a ocluir, porque va a estar evacuando ahora sí que por la pared abdominal. Esa es la cirugía paliativa. Y la cirugía es un abdomino perianal bastante compleja. Lo hace el servicio de oncología y coloproctología, siempre y cuando tengamos una terapia intensiva, porque es una cirugía bastante grande, con un sangrado importante. Entonces se tiene que tapificar muy bien al paciente. Cuando es un estadio 1, pues realmente con la pura cirugía el paciente le va a ir bien. No requiere más, pero ya el problema estaremos en un estadio 2, 3 y hacia adelante, ¿no? Síguele, doctora. Sí, gracias, doctora. Y bueno, la siguiente, por favor. Ever. Y bueno, justamente esto lo que mencionábamos del seguimiento que tienen que llevar, como tal, tiene que estar especificado la exploración física ya instrumentada. ¿A qué me refiero con instrumentada? De estar realizando siempre la colonoscopía para poder ver si hay alguna alteración en este nivel y ver, esta se tiene que pues estar realizando con un seguimiento que se considera que tiene que ser ya después de su tratamiento quirúrgico, una cita cada 6 a 8 semanas. Posteriormente tiene que ser trimestral por 2 años, después semestral por 3 años y finalmente anual después del 5.º año. Esto con la finalidad de ver que no haya aparecido una recidiva o ver si a lo mejor no se encuentra o se mantuvo el cáncer o ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, principalmente esto se tiene que realizar hasta que ya esté evidenciada que ya no haya alguna respuesta cancerígena. Eso tiene que ser de manera escalonada, justamente como aquí se menciona. Y bueno, la siguiente, por favor. Dentro del pronóstico, pues vamos a ver que, como también ya lo mencionaba la doctora, va a ser una enfermedad que es curable en etapas tempranas. Lo que nos va a ayudar justamente con un mejor pronóstico va a ser el reconocer el tamaño de la lesión. Ya veíamos que aquellas lesiones que son más pequeñas, pues pueden llegar a tener un mejor pronóstico porque pueden tener una mejor cura en el 80% de los casos, a que si son lesiones mayores de 5 centímetros, que ya serían estadios más avanzados como un 2, un 3 más que nada, porque tendrían un menor pronóstico y una menor probabilidad de que puedan tener una curación. Así como también de que vamos a ver que aquellos pacientes que tengan un cáncer mejor diferenciado, pues va a haber una mejor sobrevida, pero pues esta sobrevida es considerada a 5 años, ¿no? Y todos aquellos pronósticos desfavorables o todo lo que nos oriente a un pronóstico desfavorable, pues van a ser aquellos tumores que tengan una histología no escamosa, que son los que mencionábamos al principio. Esa es la importancia de hacer esta clasificación, como un adenocarcinoma, un sarcoma, un linfoma, y aquellos que pues también estén poco diferenciados. Van a tener también un peor pronóstico aquellos pacientes que son mayores de 65 años, pacientes que ya tengan un VPH crónico, así como también un VIH crónico, o que incluso ya tengan un inmunocompromiso, ¿no?
ya estén inmunosuprimidos, así como también el hecho de tener ya una metástasis ya ganglionar y que pues no hayan tenido una buena respuesta a lo que era el tratamiento inicial, es decir, la resección local, y que pues también aquellos pacientes que tengan una persistencia o que vuelvan a tener una recidiva de la enfermedad. La siguiente, por favor. Creo que ya es todo en eso. Sí, ya es todo. Esas nada más son nuestras referencias. ¿Tienen alguna duda de los temas que se dieron el día de hoy? No, doctora, todo bien. No, pero... No, doctora, todo muy claro. Bueno, entonces, No. recuerden que el cáncer de recto y de ano siempre se puede diagnosticar o está diagnóstico de un dedo. Todo paciente que se le tracto rectal, a todo también. Referirlos en el momento que nosotros tengamos una sospecha diagnóstica, si está en nuestras manos hacer un diagnóstico definitivo, pues hay que hacerlo. Si no está en nuestras manos, pues referirlo en tiempo y forma a donde le vayan a hacer un diagnóstico y un tratamiento específico, especializado. Si nosotros trabajamos a nivel de privado y que el paciente no pueda costear sus cirugías, entonces se tiene que hacer una referencia al hospital de oncología, al hospital de nutrición o al Hospital General de México. Eso sería aquí en la Ciudad de México, donde nosotros podemos referir pacientes con probable cáncer. Si nosotros estamos trabajando a nivel del ISSSTE, entonces, de acuerdo al tercer nivel que corresponda, es a donde se tiene que mandar. El ISSSTE de Zaragoza, el 1 de octubre y el 20 de noviembre, son los que tienen todas las instalaciones para poder hacer dar la quimioterapia y dar el tratamiento. Hay oncología quirúrgica y médica. En el IMSS es el único hospital que tiene oncología médica, es el siglo XXI, el Hospital de Oncología. Oncología, bueno, tratamiento quirúrgico para este tipo de pacientes puede hacerse el servicio de coloproctología, que lo tenemos nosotros en el Hospital de la Raza, en el Hospital de Especialidades, o nosotros que es el Hospital General, y el Hospital de Especialidades del siglo XXI. Es así como nosotros podemos hacer nuestras referencias en tiempo y forma. No todo cáncer es una desgracia como los otros temas, que todos se mueren, pero hay cánceres en que se detecta a tiempo, el cáncer es curable como cáncer de mama, cáncer de próstata, esos padecimientos de cáncer de colon. Entonces hay que hacer nuestro diagnóstico temprano, siempre a todo paciente, aunque vaya por otra cosa, nada que ver con algún cáncer, siempre hay que hacer nuestra labor de medicina preventiva. Que si ya se revisaron las mamas, cómo se hace la autoexploración, todo lo que hemos comentado, para poder hacer un diagnóstico temprano, que no quede en nuestro hacer médico, que no hicimos nada. ¿Tienen dudas, chicos? No, doctora. ¿No? Pues ya esta es nuestra última clase de cirugía general. Ya están a punto de terminar su rotación también por el hospital. Cuídense mucho, ha sido un placer conocerlos. Está ahorita rotando conmigo este equipo y es el penúltimo, falta otro. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, conocerlos. Tienen ustedes interés en los temas, pues sigan por ese rumbo y yo les pronostico éxito en toda su vida profesional. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Qué bonito día. Igualmente. Bye. Gracias, buenas tardes, doctora. Bye. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora.